entonces vamos a comenzar. Ya le dimos gracias a Papá Dios, ya le pedimos al Santo Espíritu de Dios que su palabra no regrese vacía, que es lo más importante. El poder de Dios a través de la palabra. El que seamos transformadas y vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, hasta llegar a la meta del supremo llamado que tenemos, que es ser como nuestro Señor Jesucristo. Fue aquí en la tierra. No es algo imposible, ¿verdad? Es algo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Es el propósito principal, el ser como el Hijo de Dios. Y todo lo demás se alinea a esa perfecta voluntad que el Señor tiene para nosotras. Si establecemos ese principio que parece tan básico, que parece tan fácil, y dices, ¿cómo? ¿Nada más con eso ya tengo la victoria? Claro que sí, porque la palabra de Dios lo dice. Y todo lo que está escrito es bendición para nosotros los hijos de Dios. Así que vamos a comenzar primero con la tareita que dejamos. Y dos personitas que levanten su manita ahí, pues, tienen sus tareitas cerca, ¿todas? ¿Sí? Bueno, entonces 2 personitas que Irmita ya levantó su mano. Ah, ya la vi que alzó su dedito. Y por ahí también Susi. Bueno, vamos brevemente a explicar qué es lo que Dios les habló a través de esta actividad. La actividad, por supuesto. Gracias. A ver, Irmita, por favor, comienza. Sí, la semana pasada usted nos dejó de tarea dibujar un frasco de alabastro y que señaláramos ahí nuestra relación con Dios, que investigáramos qué significaba. Sí, el frasco de alabastro yo investigué que era donde antes se hacía los perfumes que usó María para ungir a nuestro Señor. Y yo hice este pequeño dibujo, no sé si se alcanza a ver, no soy buena dibujante ni tenía colores, pero ahí con un lapicero lo hice. Entonces, sin decir mentiras, o no sé si tampoco tanta verdad, no sé, pero sí puse mi frasco ahí medio lleno, medio vacío, medio a la mitad, porque realmente esa soy yo. Y tengo que confesarme que, pues sí, que mi relación con Dios, yo siento que de repente es mucho, mucho, mucho y de repente bajo, porque hay algo que a veces siento que no avanzo a tener más comunicación, mejor relación con nuestro Señor, porque me declaro, como dicen, culpable, me declaro desobediente, me declaro que todavía hago cosas que a nuestro Señor no le agradan. Y lo digo de corazón, y Él sabe que estoy trabajando en la fe, tengo muchos miedos, y por ahí leí justo cuando yo estaba escribiendo así, algo es que algo pasa que no entiendo, ¿no? Y te sale una imagen ahí que dice, dejad que tu fe sea más grande que tus miedos. Y es como si nuestro Señor, entonces no digas que no tienes comunión conmigo, ¿no? Porque te estoy poniendo, te estoy mandando por todos los medios que ahora tienen para que tú te despejes tu mente y veas que sí estoy contigo. Ahora como que yo no quiero estar con él es otra situación. Pero, por ejemplo, hay ocasiones que yo me afano más a cosas terrenales. Por ejemplo, a veces sí caigo en el exceso, trabajo en exceso, pues hay amor. Yo no digo que el dinero no nos sirva, sí, muchísimo, pero a veces sí, el dinero es también como un ídolo para uno. Digo, no sé si para todos, y no estoy hablando por todos, estoy hablando nada más en mi trabajo, en mi dibujo.
cosas también que a él no le gustan, hablar cosas malas. Y es donde siento que pierdo comunicación con Dios, aunque él no conmigo, yo soy la que me desvío de sus manos. Y él de repente así como de la orejita, de la manita, porque es tan tierno y tan amoroso, que me dice, a ver, hijita, vamos a enderezar el camino. Esto no está bien. Y yo digo, Padre, perdóname, pero le he pedido 1,000 millones de veces perdón. Y vuelve la burra al trigo. Y vuelvo a seguir pecando. Entonces, este es el motivo de mi trabajo, que perdón, pero no lo puedo llenar aún porque no puedo declararme al 100% como, y les aseguro que día con día voy aprendiendo a cómo relacionarme con ellos, gracias a ustedes, hermanas, gracias a todas, a la hermana Laura, a la hermana Lucia, a la hermana Silvia, Majito, a todas no quiero omitir nombres, pero de todas aprendo algo nuevo cada vez que se cierra la sesión en nuestras clases de estos días. Las amo y las bendigo y espero en Dios, oren por mí y por toda la gente que necesitamos a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, para hacer un mundo perfecto, cuando menos personas, si no tan perfectas, pero sí a semejanza de nuestro Señor, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por compartir su experiencia. Qué sensible, ¿no? Y qué bendición que nos pueda manifestar a todas esa gratitud. La gloria sabemos que es para Dios, pero recibimos su cariño, su afecto fraternal. Y claro que también lo tiene de acá para allá. Y todas estamos orando por cada una, ¿verdad? Pero ahora que lo mencionan, en especial por usted, por esas áreas y esos puntos débiles, porque esos son los que los demás tenemos que cubrir con el amor de Cristo. Levantamos sus manos, declaramos que usted es obediente, que usted es una mujer que oye la voz de Dios y sigue sus pasos, que en todo momento se somete por amor a Él, que se somete porque Él es su padre, Él es su amigo, su esposo, que no la deja salirse nunca de sus sendas. Y entendemos perfecto eso de la orejita y de la manita. Nos encantó, bueno, me encantó. A veces de la orejita y a veces de la manita, me encantó. Pero es una realidad. Dios es tan bueno que no nos deja perdernos, así nos tenga que traer de la orejita, de la patilla, como antes, ¿no? De donde sea, pero el Señor nos tiene a su lado. Y más que nada la evaluación, la autoevaluación es eso, ¿no? Para tomar conciencia de qué nos falta y trabajar en ello, esforzarnos por eso. Así que muchas felicidades por el cumplimiento de su actividad, hermanita. Sí, dígame. Hermana, y otra cosa, además he sido tan bendecida como todas nosotras por nuestro Señor, y aún así también me porto mal, aún con todas sus bendiciones, y Él ha de decir, te seguiré bendiciendo hasta que creas fielmente en mí, y estoy trabajando en eso, hermana. Gracias. Apagamos el micro, por favor, preciosa. Gracias. Sí, hay que seguir trabajando, hay que seguir creyendo, al que cree todo le es posible. Y todas pecamos, no creo que solo usted, nada más que a veces no lo decimos, porque no tenemos el suficiente valor de admitir nuestra realidad. Es importante eso, ¿no? Es importante que no escondamos nada, porque Dios ya lo sabe todo y lo que quiere es que lo confesemos para apartarnos de Él, que Él nos pueda poner en el corazón un arrepentimiento genuino de cada una de esas obras que no están conforme a lo que está escrito, porque no es nuestra herencia. Nuestra herencia es ser como nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Susi, por favor. Voy a mutear. Bueno, buenos días, hermanas. Pues a mí lo primero que me habló el Señor es a ver por qué se habla en la palabra que ese perfume era tan costoso. Entonces yo hice primero este frasco
se pueden ver ahí. Dijera la hermana, no somos buenas tan dibujantes, pero lo que pude ver a través de lo que investigué, que el alabastro es una piedra que es translúcida y que conserva en su pureza ese perfume, que es un extracto de aceite de nardo, ¿sí? Y cuando me fui a investigar el proceso por el cual pasa, también llevaba yo mi vida propia a ese proceso, ¿no? Que ese extracto lo tienen que sacar de la raíz de la planta, ¿sí? Pero lo que me asombró más fue por qué Pedro se asombró tanto cuando dijo, has derramado, has desperdiciado este aceite, ¿no? Y en realidad era porque ese aceite tiene el valor de 1 año de trabajo de una persona, ¿sí? O sea, todo, son 300 denarios, habla ahí lo que... Y es 1 año de trabajo que con el cual se puede comprar ese perfumito. Entonces, para lo que Pedro estaba viendo era que estaba tirando algo muy valioso, pero para Jesús fue lo mejor que pudo haber hecho esta mujer en derramar ese aceite, ¿verdad? Entonces, a mí me llevaba a esta parte de que, bueno, yo así el Señor me lo hizo entender en mi corazón, de que para que yo pueda dar lo mejor, tiene que extraer desde las raíces de mi vida y sacar esa pureza que existe en mí, pero pues que yo tengo que renunciar a la vida que tengo actualmente. Y después, pues yo hice este frasquito donde está como rota esta parte, y entonces yo puse acá esta frase que dice, la necesidad de romper mi yo para hacer la fragancia de Cristo, ¿verdad? Y entonces, ahí pues, al romper ese ego, esa desobediencia, eso que es basura, eso que le desagrada al Señor y que muchas veces, si no es por esto, no te das cuenta qué tan mal estás haciendo las cosas o qué le estás dando al Señor. Y el Señor me hizo ver que en la mayor parte de mi vida, pues yo le he dado las obras. Le he dado el tiempo a carreras, en mi tiempo con mi relación con Él. Me mostró también la parte del afán. Muchas veces estoy más preocupada por las cosas que no son eternas que por las eternas. Y ahí, pues yo le puse adentro de mi frasquito el que debo de cultivar el amor, la humildad, la fe, la adoración y la obediencia, ¿sí? Y trabajar en mi yo, en mi ego, en esas cosas que echan a perder ese perfume que yo le debo de entregar al Señor cada día. Y creo que es una mezcla de muchas cosas que el Señor me hablaba acá porque me dio esta palabra que está en Miqueas 6:8 que dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y yo le doy gracias al Señor porque sé que en esto que es tan simbólico y que tal vez se pudiera ver que es una tarea sencilla, pues yo le digo al Señor, sigue hablando a mi corazón en esas áreas que yo tengo que cambiar, que realmente tú seas lo primero para mí, porque realmente esto me hizo ver que siempre te he tenido en segundo plano, aunque yo diga que sí. Entonces, morir a mi ego, morir a mi yo, morir a mis expectativas, morir a mis planes y pedirle esa sabiduría que viene del Señor para que aunque las situaciones a veces se pongan difíciles y que yo pueda justificar lo que me está pasando como algo que no merezco, sino más bien ver que cada prueba, cada situación que el Señor trae a mi vida sea la oportunidad
que el Señor me esté dando para transformar mi vida, para afirmarme en Él y para ser una mejor persona, pero sobre todo poder oler como Él. Es lo que les puedo compartir, amadas. Gracias, Susi. Sí, muy importante esa parte, ¿verdad? De romper. Me llama mucho la atención ese punto de romper con patrones, podría ser, ¿verdad? Un estilo de vida que nos convenía y nos acomodaba. Romper con el orgullo, como han hecho hoy ustedes participando y diciendo en esto todavía me falta. Nadie lo hemos alcanzado todavía todo, nadie. Algunas tenemos unas áreas un poquito más fortalecidas porque ahí hemos sido muy probadas. Y para la gloria de Dios muchas veces sí hemos podido pasar la prueba con su Santo Espíritu y por eso podemos ser más fuertes. Pero hay otras que también nos cuestan. Y como mujeres a la mayoría nos cuestan casi las mismas áreas, que son, si estamos casadas, nuestro matrimonio y nuestros hijos, ¿verdad? Es lo que más nos puede pegar en un momento dado. Lo demás, como quiera, lo sorteamos, decimos, ¿no? Se acaba el dinero, vemos qué más hacemos, qué más vendemos, o no gastamos tanto, le echamos más agua al frijol, bueno, vemos la forma de que todo rinda porque Dios nos ha hecho mujeres prudentes, sabias, fuertes en muchas situaciones que nos han tocado. Pero a veces nuestro tema es lo emocional, ¿verdad? El ser bien evaluadas, bien calificadas por nuestra familia, sobre todo, nos afecta mucho esa parte donde nos dan una mala calificación. Pero recordemos que pues el hombre no es quien define nuestra identidad, aunque amemos mucho a las personas que tenemos alrededor, pues el que ya nos calificó y nos puso excelencia, no por mérito propio, sino por la gracia, es nuestro Padre, que a través de la sangre del Cordero, a través de su Hijo amado y de ese pacto sempiterno, nos puso 10. Así que aquí todas hemos sacado 10 por la gracia. Es como cuando te dejaban exenta, ¿verdad? Si alguna lo vivió, no sé. No, pues tú ya no vas a presentar, no te daban hojita y tú, ¿y ahora qué pasó? No, pues tú como hiciste bien los trabajos, ya no vas a presentar el examen. Wow, qué honra, ¿no? Delante de todos, que te dijeran así. Bueno, eso es lo que Dios ha dicho de nosotras, pero necesitamos creérnosla. Necesitamos, no para ser orgullosas, obviamente, sino para partir de la base del amor y la confianza en nuestro papá. Y entonces comenzar en esas áreas donde nos cuesta, sabiendo que Él es nuestra ayuda, que no estamos solas para trabajar lo que nos haga falta. Vamos a su presencia y le decimos, necesito ayuda, necesito fe, puede ser, ¿verdad? Necesito ser más mansa y humilde como tú, ayúdame. O necesito creer, ¿verdad? Que realmente esto que estoy pasando ahorita es temporal y pasajero, como está escrito en tu palabra, para que no me desanime, para que no tome salidas falsas, salidas que me llevan nada más al caos. Ya nos conocemos, es importante. Hace rato que estaba preparándome algo, en la cocina meditaba en esa parte del análisis FODA, ¿no? De fortalezas y debilidades. Y aún en nuestros quehaceres cotidianos nos damos cuenta que hay cosas que son facilitas, ¿verdad? Yo lo hago, los hace en un ratito y los acomodo y no pasa nada y como que no pasó nada aquí. Pero otras tal vez eso nos cuesta se nos facilita barrer la calle porque nos gustan las hojitas y ver el cielo y bueno, no sé, cada quien, ¿no? Pero finalmente lo importante es que veamos esas partes que nos cuestan, no como el gran defecto por el cual yo me voy a sentir alguien no deseada o no amada por Dios y por los demás, ¿no? Sino alguien que tiene que trabajar en eso porque quiere mejorar, porque quiere esforzarse, porque sabe que lo puede hacer con la ayuda de Dios, sometida a Él. Entonces, lo vamos a ver como una oportunidad, ¿no? Si nosotros le vamos cambiando los conceptos, no por no llamarle pecado, hermanas, aclaro, ¿no?
Pecado es pecado y se llama rebeldía y se llama desobediencia. Pero las mejoras que hacemos con el esfuerzo dejan de estar dentro del rango de pecado porque hay un genuino arrepentimiento donde se está reconociendo algo como tal y se quiere renunciar. Cuando es un pecado no confesado, entonces es cuando vienen las tinieblas y nos entenebrecen el entendimiento y estamos atadas y cautivas. Pero si lo tenemos presente y lo estamos poniendo delante de la presencia de Dios y haciendo la parte que nos toca, entonces ya no hay pecado, ya no hay delito que perseguir, porque todo ha sido expuesto, sino que se experimenta una libertad más allá. Y podemos tener el fruto que es la paz de Dios sobre nuestras vidas. Todo esto lo digo para que no venga el enemigo y traiga condenación a nuestras vidas, sino que venga el Señor y traiga un gozo más allá de lo natural, un sumo gozo. Ahora sí que por estar en las diversas pruebas, pero también haciendo la parte que nos toca, trabajando juntamente con el Espíritu Santo. Ahí se ve diferente que cuando decimos no puedo, cuando nos cerramos y decimos otra vez lo mismo, ya me cansé. Son frases que nosotras utilizamos muchas veces y si no las decimos a alguien, pues las tenemos en nuestra mente, gravitando, dando vueltas y no las sabemos derribar. Y esos pajaritos feitos de malos pensamientos llegan a ser nidos y nosotros no tenemos un espantapájaros, ¿verdad? Así que hay que ponernos ahí el espantapájaros y fuera, que es una mente activada en el Señor Jesucristo, una mente que está escrito en la palabra, así que es la mente de Cristo. Señor, es como me quito, miren así, me quito estos pensamientos, los elimino por completo, quito ese ruido de mi cabeza y pongo lo que dice tu palabra, que en vez de ser débil, yo soy fuerte, que ya no estoy enferma, soy sana, que mi palabra tiene poder porque es tu espíritu a través de ella. Y entonces veremos la transformación. No nos cansemos. Vamos a retomar el trabajo que tal vez dejamos pendiente en un momento, es decir, la oración, tal vez pensamos en un momento dado, pues ya no es tan importante. Lo importante es que la palabra, porque nos dicen que hay que leer, entonces yo mejor leo, para que no me vayan a decir nada. Es importante una cosa y también la otra, ¿verdad? La revelación es muy importante, pero adorar a Dios todos los días y en todo momento también lo es, con nuestra obediencia sobre todo, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar para no alargarnos más. Estamos en Mateo 26, muy, muy bendecidas porque ya vamos avanzando. Y vamos a comenzar a partir, si mal no recuerdo, del versículo 14. Sí, hermana Romy, dime. Bueno, tengamos cuidadito ahí con nuestros micros. Entonces vamos a comenzar a partir del versículo 14, por favor, al 19. ¿Quién me dice que quiere leer? Levante su manita. ¿Puedo leer? Sí, hermana, claro que sí, Carlita. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y preparó la Pascua. Ok, bueno, esta parte no nos es fácil de asimilar, al menos a mí no, muchas veces, porque podemos pensar por qué tenían que pasar las cosas de esta forma en la vida de nuestro Señor. Pero nosotros sabemos que desde siempre, desde
desde tiempos antiguos, estaba anunciado que todo esto iba a acontecer de esta forma. Entonces, ¿Jesús sabía o lo tomaron por sorpresa? Sabía, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por qué dice la palabra? ¿Por qué nos sorprendemos cuando viene el fuego de la prueba? Que en este caso es una traición tal cual, de alguien sumamente apegado a él, ¿verdad? De un discípulo amado por el Señor, un discípulo importante porque él manejaba cosas del reino, cosas del ministerio, digamos, de Jesús. Por lo tanto, tenía toda la confianza depositada, ¿verdad? No había nada que se le estuviera escondiendo. Por eso él, en su ambición, buscó la forma de traicionar y buscó la forma de hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero pues obviamente el que ya, el pago. Hace rato, Irmita dijo algo muy importante del amor al dinero, ¿verdad? Acá podría aplicar esto. Esa debilidad en Judas lo hizo un traidor, lo hizo desleal. Y nosotros podemos escandalizarnos, criticarlo a morir, querer resucitarlo y volverlo a matar, en fin. Pero lo que sí sabemos es que a veces hemos pasado por ahí. Y no precisamente por un tema de dinero, sino por por guardar nuestra reputación, por no quedar mal, por ser las buenas del cuento, y hemos podido tal vez ser traidorcitas, ¿no? Judas en un momento dado, y querer vender lo sagrado por lo inmundo, por lo profano, por lo que es pues cualquier cosa, ¿no? Porque es perecedero, esa es la palabra que quería encontrar. Podemos querer vender lo eterno, que es nuestra amistad con Jesús, y querer obtener una ganancia. Y esto es algo delicado porque cuando uno no es leal a sus principios, a uno mismo, cuando no tenemos esos valores bien cimentados, nos es fácil en cualquier momento traicionar. Primero a nosotras mismas, ¿verdad? La convicción que debemos tener como hijas de Dios. Y obviamente, pues de la mano a todos los que estén cerca, pero sobre todo ofender a Dios con esos pensamientos, ¿verdad? Porque a veces lo vemos muy dramático y sí que lo es. Y decimos, wow, Judas, qué traidor. Y por unas piececitas de plata. Qué tonto podríamos haber pensado alguna vez. Qué hombre tan necio, qué duro corazón. Y era malvado. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y el Señor nos da una revelación, decimos, ese puedo ser yo. Yo podría ser un traidor, un desleal, que por algunas piezas de plata venda algo tan importante que es ser hija de Dios. Venda la gracia, la tire, no la sepa valorar. Y ahí es donde entonces las cosas cobran sentido, porque ya no está hablando la palabra de Judas precisamente, sino a nuestro corazón. Puede ser muchas veces engañado y engañoso, pero cuando lo estamos exponiendo de continuo, como sé que cada una de nosotras lo está haciendo, a la palabra no podemos ser engañadas y no va a haber nada que nos compre. ¿Cuántas veces nosotras en su momento en casa fuimos compradas por nuestros papás? No vas a decir nada y ahí te va, ¿no? Una salidita, tu refresquito, ¿no? Te lleva a dar una vuelta, pero que no lo sepa tu mamá. En fin, de muchas formas nos enseñaron que podíamos ser desleales y traidoras. Y claro, yo sé que todo eso Dios ya nos lo ha mostrado y lo hemos presentado delante de Él y Él nos ha perdonado. Pero es importante darnos cuenta que podemos ser cualquiera de nosotras. Que pudimos haber sido Judas, pudimos haber sido ese pueblo que traicionó a Jesús. Cuando Jesús estaba con ellos, se dedicó a hacerles todo tipo de bien.
a manifestar su poder, sus milagros, a darles sanidad, a darles libertad, a abrazarlos, a contenerlos, a amarlos. Y hubo uno que no le fue suficiente. Cualquier parecido con la realidad está escrito, ¿verdad? Hubo uno que dijo, pues sí, pero yo quiero más. Yo quiero las piezas de plata, yo quiero el billetito acá, constante y sonante. No me basta con su amor, con su amistad, no me basta con su presencia continua, no me basta con haber visto todo el poder que tiene. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Cuando nosotros no se nos revela el reino y el rey, obviamente, no somos personas leales al reino. Pero por el contrario, si se nos ha revelado que esta es la herencia incorruptible que está escrita en la palabra que Él nos ha dado, entonces no vamos a querer negociar. No es negociable nuestra santidad, nuestra salvación, nuestra libertad, porque estamos firmes en la convicción de que fuimos llamadas a ser diferentes. Hoy, precisamente, mientras hacía alguna actividad, al mismo tiempo sé como todas ustedes estamos conectadas con Dios. Y meditaba en una parte del rechazo que ha habido muchas veces de mi propia familia. Y el Señor me dijo, yo nunca dije que esto fuera fácil, ¿no? O sea, Dios nos dice, el Espíritu Santo, no te engañé. Yo no te ofrecí una vida de miel sobre hojuelas, diríamos, ¿no? Una vida perfecta a tu parecer, sino que yo te di una vida abundante para que tú manifiestes mi gloria y escrito está, y entonces no te van a querer. Y entonces no te van a invitar solo cuando les convenga o cuando sea demasiado el compromiso para que no se diga que no te convocaron. Y entonces cuando tú hagas algo muy importante no van a poder estar contigo, pero cuando otros que no son nada de ellos lo hagan, volarán por estar con ellos. Volarán, digo, literal y hasta en avión, ¿no? Y no es que tú seas menos, ni yo sea menos. Somos muy importantes para Dios, pero Él ha decidido que sea de esta forma para que su gloria sea mayor y nuestra codependencia pueda morir, porque corremos el peligro de maldecirnos traicionando al Señor y traicionando su obra por querer tener esos tesoros aquí en la tierra. Así que tesoro como aquel de tesoro, hijito tesoro, ¿no? Como un programa que veíamos algunas de nosotras, ¿verdad? Mi tesoro. Y sí, sí somos mamis que atesoramos a los hijos de una manera más allá. Claro que son una bendición y son por lo tanto un tesoro, pero no son nuestro Dios. Ahí tenemos que pulirnos todavía bastante muchas de nosotras. Porque si nuestros ojos no se quitan de ahí, nunca vamos a ver el cambio, nunca vamos a ver la transformación que Dios sí está haciendo primero en nosotras y luego en nuestro entorno, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque lo queremos ver de una manera natural, de una manera común, una manera que otros lo han visto. Entonces, cuando le entregamos a Dios esto, le vamos a decir al Señor, tu amistad es lo más importante. Tu presencia es mi tesoro. Tú no vales unas piezas de plata para mí. Tu sangre tiene un valor incalculable. Y sabemos que Él pudo haber hecho esto, pero también sabemos que le tocaba hacer lo incorrecto, porque es un vaso de deshonra. Judas pudo haber sido otro, pero fue él, ¿verdad? Y fue aquel que fue apartado para hacer lo malo. Porque el Señor, ¿se acuerdan que le dijo? Ve, haz de una vez lo que quieres hacer. Porque él ya sabía cuál era su intención, ya sabía cuál era su propósito. Pero pudo también haber pasado que él dijera, no, mejor no quiero ser un traidor, ¿verdad? Y de otro lado hubiera sido que se hubiera entregado a Jesús, quiero pensar. Por lo tanto, si nosotras habíamos sido
digamos, condicionadas, preparadas para ser personas que traicionen confianza, que sean desleales y que no seamos honestas a lo correcto, obviamente. Hablo en base a lo correcto, a lo que es de Dios, porque hay otras falsas lealtades por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que permanecer atentas, escuchando la voz de Dios, para que no sea que nos corrompamos y con menos de lo que nos pudiéramos haber imaginado. Muchas veces te pueden venir a ofrecer un negocio millonario y tú dices, pues me conviene, pero voy a estar todo el día ahí y a qué hora voy a estar para Dios, ¿verdad? Y tal vez eso ya no sea fácil de desarraigar, de hacer a un lado y decir, pues ya no me interesa eso, ¿no? Hasta un lado. Pero otras veces viene un arrumaquito, un cariñito por ahí de alguien y ese es el que nos corrompe. Porque ¿cómo le voy a decir que no, si es mi hijita? ¿Cómo le voy a decir que no, si es mi comadrita, mi amiguita desde que éramos niñas? Voy a ir un ratito, pues voy a estar ahí, solo para acompañar y acabamos haciendo una barbaridad, o el Señor nos exhibe. ¿Y qué necesidad teníamos? Ninguna, ¿verdad? Pero fuimos por las piezas de plata, porque no nos bastó el saber que fuimos compradas con una preciosa sangre, sino que dejamos que el mundo nos volviera a contaminar por obtener una ganancia. ¿Qué ganancia? Que me reconozcan, que me quieran, que me acepten que soy la invitada de honor, que es que yo salir sorteada, que a mí me toca esto, que no puedo dejar de ir. Y no estoy hablando de que nos metamos a un claustro y no vayamos a ningún lado, sino de que seamos sabios, de saber dónde nuestros pies pueden estar, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Así que es importante seguir evaluándonos y preguntándole al Señor, ¿cuáles son mis debilidades? En cuanto a esta parte de las conveniencias, en cuanto a esta parte de los intereses, porque a veces las mamás somos muy interesadas también, ¿eh? Decimos, ay, es que mi hijito esto, lo otro, cuando nos quejamos, pero cuando nos conviene lo toleramos, porque algo vamos a obtener, ¿qué? A lo mejor un besito, un abrazo ese día, pero eso va a salir bien caro, porque además de que no es permanente, porque no lo hacen nuestros hijos de corazón, después vamos a tener que rendir cuentas de no haber sido mamás que disciplinen a sus hijos de la forma que Dios quiere. No es necesariamente dar vara todo el día, ¿verdad? Sino mantenernos firmes. La palabra de Dios dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Porque todo lo que no hacemos de esa forma abre una puerta para lo malo. ¿Qué quiere comentar lo que el Señor le habla? Yo puedo participar, amada. Bueno, pues a mí lo que me impacta de la palabra es el ejemplo que nos puso usted, amada, donde dice, ¿cuántas veces fuimos educadas para hacer y ver normal una traición? Como cuando papá o mamá, es lo que escribí, ¿no? Como cuando papá o mamá nos decían, no le digas nada y a cambio te compro algo, ¿no? Y a mí me lleva siempre la parte de la formación, ¿no? De todo lo que va pasando en nuestra estructura, porque ciertamente en el diseño perfecto de nuestro Señor, pues nos hizo para ser formados e ir madurando de manera física, de manera interna, cómo nos fue dando todo para ir siendo como esas esponjitas, ¿no? Reteniendo todo para poder, pues expresarlo, ¿no? A través de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de comportarnos. Y a mí me impacta esto porque ciertamente la palabra, o sea, cuando nos habla de la verdad y de que nos va quitando las escamas de los ojos, es precisamente para vernos en ese pasado y de ver cuáles son esas actitudes y de dónde vienen muchas cosas que no son buenas en nuestra vida, ¿no?
cómo muchas veces podemos hacer las cosas en deslealtad por algo por lo cual fuimos educados, ¿no? O sea, algo que se nos enseñó y que de alguna manera, de manera muchas veces ya de manera inconsciente, en el sentido de que hay cosas que ya las hace uno así como por rutina, ¿no? Porque ya forman parte de la educación. No voy a esto a que obviamente conscientemente vamos a estar haciendo cosas malas, ¿no? Pero hay cosas que están en nuestra conducta, es lo que quiero decir. Pero realmente me impacta porque cómo es de cosas tan aparentemente que pudiéramos decir, cómo es que en algún momento nuestros papás, dentro de lo que ellos también conocían, nos fueron enseñando de esa manera, ¿no? O sea, o cuando dicen, si le dices te voy a pegar, ¿no? O sea, y esta parte cómo nos van haciendo a amar lo malo o a atesorar, más que amar, a atesorar lo malo y hacer las cosas por temor. Entonces, es algo perverso, ciertamente, o sea, es algo que no es nada bueno. Y yo doy gracias a Dios porque realmente la palabra nos lleva al entendimiento de lo que es la verdad en Dios, ¿no? De lo que es en realidad de lo que es bueno para el Señor. Y ciertamente, así como este ejemplo, ¿no? Que habla de la deslealtad y habla de la traición, pero también habla de un propósito, ¿no? Yo puedo entender que hoy en día que estamos aquí en este tiempo, en este momento, que es el tiempo en el que el Señor decidió enseñarnos esto, porque es también de cierta manera una respuesta para las preguntas que nosotros le hacemos muchas veces y le decimos, pero ¿por qué hay esto en mi corazón aun cuando muchas veces no dé a luz? O sea, porque el Espíritu de Dios nos guarda, no de hacer cosas que no son correctas. Ya nuestra conciencia en Él ya nos dice, no, eso no lo vas a hacer, pero de momento se presenta, ¿no? Como una debilidad y tú dices, Señor, pero ¿por qué esto, no? Y el hecho, como decía el ejemplo, amada Laurita, de recordar esos momentos y esos tiempos, ahí es donde el Señor nos empieza a decir, perdona, ¿no? Perdona esa parte, renuncia como nos han enseñado y sé libre, ¿no? De esas cosas que aprendimos, porque ciertamente pues son dolores que no nos llevan a nada bueno, ¿no? Y a veces dentro de nuestra vida, bueno, en mi caso, por ejemplo, no lo hablo para lamentarlo, sino para ponerlo como ejemplo rápidamente por ejemplo, yo vengo de una familia obviamente disfuncional, ¿no? Donde mi papá y mi mamá se separaron cuando eran pequeños, pero vi muchas cosas de niña que no fueron correctas, muchas cosas que si yo voy leyendo la palabra, digo, Señor, va en contra de todo lo que obviamente debe de ser, ¿no? Pero también hoy en día podemos decir, Señor, pero hoy en día esto tú dices que todo lo que sucede siempre ayudará para algo bueno en mi vida, ¿no? Y para nuestras vidas. Entonces, hoy en día es como ver y recapitular y ir diciendo qué es lo que hay que quitar y qué es lo que hay que tomar de todo lo que pasó, ¿no? Que de alguna manera a veces hay cosas que todavía duelen, pero qué es lo que debo de desechar. Y me recuerda, por ejemplo, a la parte de José cuando fue vendido, cuando fue traicionado, que ciertamente habla también de esta parte, ¿no? De la traición, de la deslealtad, y muchas veces nos toca estar como José y muchas veces hemos hecho cosas malas también, ¿no? Pero como veo, por ejemplo, me viene a mí como el pensar en el dolor de José de decir, aun cuando él estaba ya en un tiempo diferente, él estaba en una temporalidad distinta, todavía no pasaba el dolor de su corazón, porque la palabra habla de que como él lloraba en la intimidad, pues lloraba y le dolía también la parte de pensar en cuando sus hermanos se disculpan con él y cómo a él le duele esa parte todavía. Entonces, ay, bueno, ciertamente la palabra, pues toca nuestros corazones, lleva como
a pensar, ¿no? En decirle al Señor, como nos han dicho, que siga escudriñando nuestro corazón y siga sacando aquellas cosas que erróneamente pueden traer culpa, pero también pueden ser un parteaguas de las cosas que le hemos preguntado al Señor. Gracias, amada. Claro, qué bendición que la palabra nos está hablando, ¿verdad? Y nos está dando respuestas. En la misma palabra dice, ¿verdad? Que Dios no puede ser burlado porque todo lo que sembramos cosechamos. Y esto no es un tema de carga, ¿verdad? Por ahí, por favor, cuidado con sus micros. No es un asunto de cargarnos ni de que terminemos el estudio así con ganas de irnos a dormir y depresivas, no, sino de reconocer realmente la condición humana para que no nos sorprenda tanto cuando seamos traicionados, como decía ahorita Carlita, y al modo de que quedemos tan afectados que no nos podamos levantar, sino que entendamos que es la condición de la naturaleza caída, el pecar de esta manera, el ir en contra de un propósito de Dios, el ir en contra de los designios que Dios ha determinado. ¿Por qué? Porque hay rebeldía. Entonces el enemigo puede tomarnos a cualquiera, ¿verdad? Cuando estamos con una herida, como decía Carlita, con un dolor, con algo que no superamos, pues tenemos que tener cuidado porque como está infectado y como está dolido nuestro corazón, pues ahí se juntan las moscas, ahí se juntan las bacterias, que son todas estas actitudes, ¿verdad? Que pudiéramos tener en un momento dado en contra de lo que Dios ha establecido para nosotras. Al ser desleales, podemos ser desleales también a nuestras convicciones. Podemos ser desleales a lo que dijimos y que prometimos que íbamos a dejar de hacer. A lo que también nos dolió tanto de casa y dijimos, nunca más esto ocurre con mi vida, en mi vida. Y cuando nos dimos cuenta, volvimos a hacerlo, ¿eh? Nosotras repetimos esas historias y esos patrones conductuales de nuestras mamás, de nuestras abuelas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque es lo que aprendimos, pero sobre todo porque juzgamos muy duramente. Y con la vara que medimos, dice la palabra, vamos a hacer medidas. Entonces, yo creo que es un buen tiempo en que Dios nos está hablando para echarnos otro clavadito interno y ver qué más cosas hay que reparar, ver qué más situaciones del pasado tenemos que limpiar, trabajar, seguir trabajando, como decía Carlita, José, pasó por ese momento, pero claro, pasó por ese momento cuando fue confrontado con la presencia de sus hermanos, ¿verdad? Pero ahí dice que él no obró conforme a su parecer, ni su dolor, sino que al contrario, ¿verdad? Un ratito y luego recapacitó y dijo, pues si Dios lo permitió, no fueron ellos. Algo me quiere enseñar Dios y dice, y Él me trajo acá por medio de ellos, para que yo sea respuesta y bendición. Claro, se lee muy bonito, decimos aleluya, lo arrebato, lo recibo, me lo unto, me lo embarro, no sé cuánta cosa, y a la hora de practicarlo nos duele. Ahí vamos a quebrantarnos. Tengamos por seguro que va a doler, porque el alma se duele, pero el espíritu nos da vida para poder soportar cualquier tipo de traición y ser restauradas. Y lo que antes parecía algo imperdonable, algo muy difícil, por ejemplo, el que un esposo nos traicione, es haber dormido con Judas, ¿verdad? Con el enemigo, diría. Porque nunca te esperas que tu próximo, el inmediato que está ahí, sea el que te quiere clavar un puñal por la espalda. Y literal, cuando te traicionan así en el pacto del matrimonio, mancillando tu lecho, es algo tan denigrante porque pues tú te quedas tan herida pensando que no sirves, que no eres tan atractiva, que no eres una buena esposa, en fin, y que hay alguien mejor que tú que vino a tomar tu lugar. Entonces son muchas cuestiones que tenemos que seguir trabajando y entregándole a Dios y no verlas como, ay, no pasa nada, ¿verdad? A mí me vale, no.
Hay un dolor, lo exponemos, lo dejamos delante de la presencia de Dios para que Él nos sane y nos liberte. Y ese orgullo se termine, porque muchas veces que nos sentimos comparadas, pues lo que nos ponemos es altivas, orgullosas, a la defensiva, pensando, no nos traicionó un esposo, ok, nos traicionó el papá o la mamá en algo que nos prometió y no cumplió. ¿Y qué hacemos? Pues nos ponemos una caparazón, ¿verdad? Y esa no nos deja ir rápido, sino nos lleva lento en la presencia de Dios. Y esa caparazón no permite que estemos libres para poder exponer delante de Dios toda nuestra vida. Y las que perdemos somos nosotras. Las otras personas, mal o bien, están haciendo su vida. Allá ellos si les va bien o no. Allá ellos con Dios. Pero nosotras estamos bien pendientes de todo lo que hacen, dejan de hacer, dicen o dejan de decir. Mientras sigamos así, quiere decir que no ha habido una sanidad. El día que veas a alguien que te dañó tanto y digas, no me da pero absolutamente nada, que sí puede pasar, doy testimonio, y hasta dices, y que sea bien feliz, Dios lo bendiga, de verdad, de todo corazón deseo el bien para esta persona, esa es la sanidad. Ahí está la sanidad. Mientras no lleguemos a eso, porque la palabra dice, ¿verdad? Bendigan a los que los maldicen, a los que los ultrajan, oren por ellos. No estoy diciendo algo que no esté escrito, pero si no hemos llegado ahí, pues el dolor sigue, el rechazo sigue, el coraje sigue, y el veneno nos lo tomamos nosotras. Es por eso que para Dios es tan importante la libertad a través del perdón, porque el bien es para cada una de nosotras. Pero de lengua nos vamos a comer muchos tacos, así que no uno, muchos, cuando acabe el ayuno, ahorita no. Entonces, ¿qué pasa? Puedo decir, perdono, pero no olvido. Y me vuelvo a enojar y mis actitudes vuelven a ser en base a lo que he vivido. Entonces, por eso, cuando, por ejemplo, está viendo una restauración matrimonial, vamos a poner ese pequeñito ejemplo rapidísimo. Pero yo me acuerdo de que hace un año me hizo lo mismo. Entonces quiere decir que no perdoné lo de hace un año. Llevo la cuenta en mi libretita como las que vendemos. Dice aquí, no. Y el Señor me dice, es que yo lo pagué. Ya no le estés cobrando, yo lo pagué por ti. Yo te hice libre para que tú seas sana. No, que me lo pague él. Porque me humilló, me dolió y me hizo la vida de cuadros. Así que yo quiero ver que también le cueste. Qué fácil, ¿verdad? Ya que me acabó la vida. Bueno, ¿y quién está permitiendo que le siga acabando la vida? Yo. ¿Yo por qué? Porque no otorgo el perdón. No doy libertad. Entonces, cuando Dios quiere que yo perdone, Él me va a ayudar y me va a decir, a ver, aquí también te tengo tu libretita, hijita. Con todo, y ya van Irmita tanto que me ha perdonado 1000, 8000, ¿no? Con todo lo que te he perdonado, mi amor. Y saca del Señor los pergaminos y más pergaminos y más pergaminos. Y no es así, ¿verdad? La palabra dice, como está lejos el oriente del occidente, así me olvidé de toda tu cuentota. Y ahora, lo que yo quiero para ti es que tú hagas lo mismo. Para que entonces hayas delante de mis ojos gracia y favor. Hermana Liz, coméntanos. Buenos días, amados. Así es, efectivamente, nos habla, verdad, mucho esa palabra. Yo recordaba de que, anteriormente, pues como no conocía a Dios, cómo traiciona uno a veces a las personas, ¿no? A las amigas o a la propia familia, ¿no? Pero ahorita ya conociendo la palabra, pues ciertamente, pues todo eso lo tenemos que entregar a Dios, a que nos perdone, ¿no?
para que ya no haya en nuestro corazón esa raíz, ¿verdad? De la falta de perdón. Y pues sí, yo al menos sí creo que esa parte trabajé mucho porque sí, como es de eso de que tira la piedra y esconde la mano, ¿no? De que, yo, o sea, sí, o sea, no lo hice yo, pero mejor que le echen la culpa a la otra persona, ¿no? Creo que así era yo antes, ¿no? De que no fácilmente me aceptaba yo mi culpa, sino que siempre trataba de demostrar que no era yo la que lo hacía, cuando me acuerdo de chamaca, ¿no? Y todo eso, pues el Señor ha traído toda esa memoria, pero también todo eso ha sido parte de mi proceso que he venido trabajando, de que sanar todo eso, sobre todo creo que reconocer quiénes somos, ¿verdad? Y traer esa identidad que Dios nos ha dado y amarnos como hijas de Dios, porque los valores que uno tiene debe de salir, sino no lo debemos de mantener oculto, sino debe uno de sacarlos, porque la palabra dice que pues nosotros somos esa piedra preciosa, somos la niña de sus ojos, y todo eso tan hermoso que habla el Señor de nosotros, pues se debe de reflejar con todas las personas que nos rodean y con nuestra actitud sobre todo, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros familiares y hasta con nuestros propios hermanos de la iglesia. Tenemos que aprender a ser sobre todo honestos y fieles. A veces uno cree que no cumplir con cosas que nos están diciendo, no pasa nada, pero es la infidelidad de uno hacia Dios. Sí, el compromiso que uno tiene es como venderlo al Señor, ¿no? O negarlo, pues, ¿no? Entonces yo creo que es día con día, yo creo que Dios nos habla en todo tiempo, en todo momento, en nuestras actitudes. Dios los bendiga más. Eso es muy importante, ¿verdad? Reconocer la comisión que tenemos, porque el estar viendo, dice la palabra, la paja en el ojo ajeno, evita que veamos la viga que tenemos todavía en el nuestro. O sea, el problema está en nosotros, no porque las demás personas no tengan, ¿verdad?, situaciones que resolver, pero ¿qué podemos hacer con ser nosotras conscientes de eso? Orar únicamente, pero no porque yo sea consciente de que mi esposo tiene un problema, él lo va a hacer. Eso se lo va a mostrar Dios, ¿verdad? El trabajo del Espíritu Santo. Claro, como ayuda, yo puedo orar, dice, tener una conducta que haga que él entienda cuando es posible. Sabemos que hay casos que ya de plano no, la persona no quiere, pero la palabra dice que si ellos consienten en vivir con nosotras de una manera adecuada, el Señor les va a ayudar a ser libres y son santificados. ¿Qué pasa cuando no? Pues Dios hace la separación, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y si yo estoy todo el tiempo juzgando y criticando, y aparte de eso me enojo, pues el daño siempre lo voy a tener yo en mi corazón. No voy a poder ver lo nuevo que Dios está haciendo, porque estoy basándome en el conocimiento que tengo de una persona. Y decir, ya, como ya la conozco, ya sé por dónde me va a salir, ya sé cómo me va a atacar. Bien, Jesús, él sabía de esto, claro que lo sabía, por la comunión que él tenía con su Padre, como decía el Padre y yo somos uno, pues claro que él sabía todo lo que estaba aconteciendo y cómo iba a terminar. Aún así, no hizo nada por liberarse de sus fuerzas, ¿verdad?, de esta situación, sino siempre esperó que fuera Dios el que entrara al quite. Él no dejaba que sus emociones lo controlaran. Seguramente las tenía y vimos que en algunas ocasiones se enojó, en otras ocasiones lloró, dice la Biblia también, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tal vez se frustraba de ver que no entendía, no entendían el reino y no querían caminar como él caminaba. No lo dudo,
pero eso no hacía que ya no los amara, que ya no anduviera con ellos, que se peleara, que se fuera a encerrar solito a una cueva. Y ay, no me quiero morir crucificada, así que me vengo a ocultar, como aquel, ¿verdad?, que se fue a la cueva y que le tuvieron que dar de comer, Elías. Sino que él afrontaba las cosas, se mantenía mostrándose a donde tenía que mostrarse, haciendo lo que tenía que hacer, yendo de aldea en aldea a proclamar el evangelio, aunque todo estuviera en contra, y él sabía que andaba con un traidor, pero no por eso él le hizo daño, o él se estuvo protegiendo. Imagínense a un Jesús ansioso, ¿no? Ay, es que aquí anda el Judas, qué miedo. A ver, ¿a qué hora me entrega este? Y ya mejor voy a andar de lejitos y pasen un chaleco antiflechas, ¿no? Un escudo, para que no me vayan a atacar. Ya me quedó viendo raro, a ver a qué horas me lleva. No, él estaba confiado en Dios, diciendo, Señor, va a pasar lo que tú dijiste, cuando tú lo digas, a la hora que tú quieras. Aquí estoy, prepárame. Por eso es que él se apartaba, ¿qué? A orar, a llenarse de la presencia de Dios, porque sabía que no le iba a tener fácil. Además, a veces nosotros estamos, como dicen, viendo la tempestad y no nos hincamos. Estamos pasando por procesos que sí son fuertes, que sí nos duelen, que sí nos están confrontando, pero no estamos buscando mucho de Dios porque pues estamos mejor preocupadas, estamos mejor llorando, estamos mejor hablando, pero no buscando de que Dios nos cubra con esa oración y nos haga, como dice, como un muro fortificado, como una columna resistente en la casa de Dios, Señor, aunque así venga lo que venga, y se caigan 1000 y 10,000 a mi diestra, a mí no llegará, eso está escrito, y no quiere decir que no van a venir a bajarme el cuero, diríamos acá, ¿no?, en mi pueblo, que no me van a traicionar, que no me van a vituperar, que no me van a perseguir, pero también sé que así está escrito y que en las bienaventuranzas, que la hermana Silvia les ha dejado tarea de eso, ¿verdad? He visto, pues está la palabra y está la respuesta, que así lo dijo el Señor. Dijo, gózate cuando hablen todo tipo de cosas malas en tu contra, obviamente, y que sean mentira, porque así hablaron mal de los profetas, ¿no? Así también hablaron mal de otros. O sea, Dios nos está diciendo, siempre ha sido lo mismo, la condición humana es pecar. La condición de nuestra familia no convertida es perseguirnos, es traicionarnos, es no aceptarnos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces la palabra nos dice en Santiago, ¿por qué te sorprende el fuego? ¿Por qué te haces la sorprendida si yo te dije que esto tenía que pasar en tu vida para que te parezcas a mí? Tú dijiste contigo hasta la muerte. Pues muere ya, dice el Señor. Ahí estamos a medio morir. No sé quién me dijo ayer, como un garrobo atropellado, algo así. Una amiga que me encontré en el súper. Ajá. Que le decía yo de la condición del alma de nosotros, ¿no? El que no quiere morir. Y luego, amiga, se me hace como una cuijita que matas y queda la colita así, ¿no? Lo que yo siempre digo, ay, así como un garrobito atropellado que hay por ahí, me dijo. Entonces dije, sí, ahora voy a decir como garroba atropellada, ¿no? A medio morir. Entonces, no, seamos ya bien, bien muertitos. Necesitamos ya oler a muerto. Ya estar bien, bien muertitos para que el Señor nos resucite y nos glorifique para lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en esta parte de la traición, ¿verdad? Que tenemos que padecer también, no sabemos cuándo nos toca, así que tenemos que estar preparadas en todo momento, no con miedo, sino con la confianza de que Dios va a ser fiel siempre y nos prometió que nunca nos iba a abandonar, que nunca nos iba a dejar. Y entonces,
Nada nos va a tomar por sorpresa. Los que están en campos militares, más ahora va con la tecnología. Perdón, se me secó la boca. No los toman por sorpresa si están atentos, ¿verdad? A los movimientos, a lo que se está suscitando alrededor. Porque ellos saben por qué hay un movimiento, por qué hay otro, por qué están volando ciertos helicópteros, digamos. Saben lo que está tramando el enemigo en su contra. Saben que están en una guerra y saben que eso tiene que pasar. El problema es que nosotras creemos que estamos en pura paz y gozo y tranquilidad y deleite, ¿no? Tenemos que saber que el enemigo no le gusta que nos levantemos a creer en Dios, a creerle a su palabra. Entonces va a venir, y ya sabemos de dónde va a venir, de las partes de nuestra familia, por ejemplo, donde son más débiles en cierta área. Y Dios sí lo está permitiendo. No es que a Dios se le escapó y que le tomó por sorpresa. Dice, ahora, ¿cómo voy a defender a mi hijita? Perdón, es primera de Pedro 4, 12 y 13. Donde dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Como si alguna cosa extraña les hubiese acontecido. Ya ven que no hay nada, no nos quieran, ya ven que no hay nada raro en que no nos inviten. Lo raro fuera que quisieran, ahí si estuviera preocupante, ¿verdad? Porque no se cumpliría lo que está escrito para nosotros. Es normal, entre más nos afirmemos y más queramos buscar la voluntad de Dios, más persecución va a venir. Y lo digo sobre todo por las más nuevitas, porque las que estamos más viejitas, pues ya hemos agarrado callo en esto. Ya tenemos un poco más de experiencia. Pero las que están nuevitas, un poquito más pequeñas en el Señor, obviamente que cuando viene esto, tienen miedo. Obviamente que cuando viene esta traición, tienen impotencia, y tienen dolor, y tienen enojo. Pero amadas, las que ya llevamos pues los 16 cumplidos, ¿cuántos que llevamos ya? Nuestro aniversario, ¿ah? Ya, no nos hagamos, ¿no? No hagamos caso omiso de la advertencia bíblica. Dios dijo, te van a traicionar, tendrás tu Judas que te va a vender por unas piezas de plata. ¿Sí? Y así es. Y en el momento que más vulnerable estés y que más necesites que alguien te ayude y que a lo mejor vas a estar enferma y que no va a haber nadie, ahí van a sacar, diríamos, el cobre, ¿no? Ahí es donde van a exhibir las verdaderas intenciones que tienen. Y en cuanto te puedan quitar algo, usar, volver a manipular, estarán. Pero si tú cerraste esa puerta, entonces ya no van a querer estar. ¿Y dónde está la sorpresa? Gracias, Señor, hay que decirle a que nos hiciste ver las intenciones de estas personas, que nos hiciste ver que la amiga, como dicen por ahí, era yo, que la que sí estaba dando en la relación siempre y dispuesta era yo, y ahora enséñame a tener una relación conforme a tu voluntad, pero sana mi corazón, como decía Carlita, desde la raíz, desde la condición que mis padres pusieron en relación a esto, donde yo me he sentido tan abusada, tan usada, tan traicionada, tan vejada, tan hecha a un lado, y eso no me permite confiar en quienes Dios sí me está pidiendo que confíe. A mí me pasa también, y yo le digo a veces eso a Amada Luz, le digo, Amada, es que yo lo que ya no quiero, perdónenme mis hermanas, así es la hermana Laura también a veces, es que me vean la cara otra vez, ¿no? O sea, que me timen o que me traicionen, en traducción literal actual. Y la Amada dice, y si así tuviera que ser hijita, ¿qué le vas a hacer? ¿No? Y ay, como que te echan un balde de agua fría porque dices, ¿cómo? Pero si no, es que ya pasé la prueba,
Y otra vez no tengo ganas de que me vuelvan a pasar las mismas situaciones tan dolorosas, tan vergonzosas, pero pues solo Dios sabe. Entonces, que Él nos prepare más. No avanzamos mucho aparentemente, ya le vamos a ir dejando aquí, pero creo que esto es sustancial, esto es algo importante para seguir profundizando y meditando y ir sanando. Es muy importante porque lo que viene pues no promete ser fácil, ¿no? El que persevere hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo o completo en el Señor. Ese será transformado. Así que es importante, si tenemos temas ahí pendientes donde nos han traicionado o donde traicionamos también, si tenemos oportunidad, pidamos perdón, llevemos la ofrenda de afrenta, ¿verdad? Si Dios nos la pide, o sea, resarcir el daño. Por todo lo que hable mal de ti, papá, mamá, hermano, hermana, quien sea, que es generalmente de quien hacemos escarnio muchas veces, pues perdón, y vengo a ponerme a cuentas, ¿verdad? Tener valor también es importante, porque el que queda libre es uno, si el otro lo entiende o no, o lo toma según como debilidad, pues ya no es nuestro asunto, ¿verdad? Nosotras nos dedicamos a hacer la parte que nos toca para ser libres, verdaderamente libres. Los resultados se los dejemos al Señor, que a veces creemos, o yo creía, hermanas, que haciendo esto entonces la gente va a cambiar, ¿no? Pues si hago esto, pues entonces se va a acabar la contienda, entonces ya me van a querer, entonces ya, no, eso no nos debe importar, no lo hacemos para eso, no obedezco en el tiempo que tú me envíes, por supuesto. Se va preparando. Y cuando Dios nos empieza a hablar, nos prepara y nos dice, si tú quieres ser una respuesta para las naciones, para todo, como decimos, los confines de la tierra, para llevar el evangelio hasta lo último, para la misma casa, para nuestros hermanos, como decía Liz, para la familia de Jesús, de Jesucristo, pues tienes que primero sanar tu corazón. No podemos dar lo que no hemos recibido. No podemos ser respuesta y bendición si no hemos ido al pasado y hemos cancelado todo esto en nuestras vidas. El día que la semana pasada comentaba hermana Carlita, el día que digamos así, ¿verdad? No me debes nada. Entonces va a decir Dios, tampoco a mí me debes nada. Y ahí va a venir la verdadera libertad. Pero mientras haya cuentitas ahí en libretitas pendientes, pues entonces Dios también no puede hacer lo mismo, ¿verdad? No seamos como aquel hombre que le perdonaron tanto, pero cuando él tuvo que cobrar, sí llegó con todo, ¿verdad? Con todo el buffet jurídico de una tienda muy conocida que no vamos a mencionar. A tamborear en la puerta y ahí págame todo y si no te meto a la cárcel. No seamos así, porque de otra forma, pues Dios también va a venir a cobrarnos, ¿no? Pues no queremos nosotros pasar la vergüenza y la exhibida de todo lo que debemos. Mejor de una vez seamos libres para perdonar las deudas. Y sobre todo, que Dios sea el que nos dé dirección, sabiduría y capacidad para poder lograr el objetivo. Algo más, 5 minutitos y ya terminamos. Sí, Romy. Bueno, ahorita de lo que estábamos compartiendo, a mí estaba reflexionando en cuanto a esa parte de cuando traicionamos y nos sentimos traicionados también, ¿no? Porque cuando sentimos esa traición hacia alguien, o cuando tienes expectativas de alguien y resulta que no era lo que tú esperabas, ¿no? Es cuando viene esa parte que viene un dolo a tu corazón y empiezas a poner tus ojos en las situaciones que están aconteciendo. Y es como decía usted, te nubla el entendimiento porque pues es como que si nada más tuvieras ese foco ahí, ¿no?
Pero también venía esta parte de cómo nuestro Señor Jesucristo demostró el perdón hacia alguien que obviamente sabía que iba a ser un instrumento, porque no fue como tal el hombre, sino le dijo a Satanás, haz lo que tienes que hacer, ¿no? Porque ese fue el instrumento para que llevara a cabo los planes de Dios, porque incluso en eso había una razón por la cual tenía que morir así nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a mí esa parte decía, bueno, yo realmente, y me preguntaba, ¿realmente he perdonado con esa prontitud de decir, o bendecir, como dice la palabra, bendice a los que te maldicen? Y la realidad es que no lo he hecho, porque, o sea, digo sí, pero todavía queda como que ese dolor en tu corazón. Y a veces hasta ves a la persona y dices, ok, pero lejito. Y yo siempre decía, sí, pero hasta acá. ¿No? Como dice la canción, perdono, pero nunca olvido. O sea, dices tú, sí, pero realmente no hay un perdón como tal, porque incluso en el perdón ahí manifiestas el amor. ¿Cómo puedes bendecir a aquellos que te maldicen si todavía tienes una raíz de amargura en tu corazón? No puedes, y esa es la realidad. Entonces, me hablaba en esa parte de la forma en que nosotros realmente soltamos perdón, porque esa también es una libertad a nuestro corazón, es una libertad a nuestros pensamientos, porque incluso nuestros pensamientos quedan atados ahí, quedan cautivos a esa situación o a esa persona, y Dios tiene que seguir tratando con nosotros, ¿no? Y la última, en la cuestión de cuando nosotros traicionamos, porque sí lo hemos hecho, sí hemos traicionado, hemos quebrantado pactos con el Señor, pues no hemos cumplido. Y en esa parte me ponía a reflexionar en cuanto a lo que sucedió con Judas Iscariote, ¿no? El peso del pecado cayó sobre de él, y incluso hemos hablado de esto, ¿no? O sea, ¿realmente Dios pudo haberlo restaurado? Sí, lo pudo haber restaurado si él hubiera ido a pedir perdón. O sea, no creo que Jesús hubiera dicho, no, tú ya no, ya vetado, ¿no? De los discípulos, sino que a veces nos quedamos con esa parte y esa culpa y somos duros para perdonarnos a nosotros mismos, porque conocemos esa parte mala, digamos, o esa parte errónea, y siempre, como dicen, es más fácil a veces señalar o enlistar tus errores, pero tus fortalezas a veces no, es como que hasta lo piensas y lo repiensas, ¿no? Porque conocemos esa debilidad en nosotros y no nos sentimos perdonados. O no nos acercamos. También tiene que ver el orgullo, la altivez, el hecho de decir, no fue mi culpa, o justificarse, pero el pedir perdón, acercarse a pedir perdón también es un acto de valentía y de fe, porque no cualquiera va y expone su corazón y decir, me equivoqué, perdón, aquí estoy. Y no es quedarme ahí, sino seguir avanzando y sentirse perdonado. Yo creo que muchas de las cosas que hubieran pasado, quizás, eso es lo que yo me puedo pensar, quizás Judas pudo haber sido restaurado, pero el cargo de conciencia, el pudo más, que terminó acabando con su vida, ¿no? Aun cuando también era una profecía, ¿no? Pero son las cosas en las que a mí me lleva a pensar y decir, bueno, ¿qué puede más, el perdón de Dios o la culpa? Y creo que es el perdón, pero tiene mucho que ver en cómo nos presentamos delante de Dios y cómo nos sentimos aceptos o no delante de Dios. Y es lo que quería compartir, Ana. Gracias, hermana. Claro, la misericordia y la bondad de Dios son más grandes que todo, porque inagotables cuando un corazón vuelve en arrepentimiento, ¿no? Porque ayer precisamente en lo que nos explicaba Apóstol Adolfo de los filisteos, ¿verdad? Y me hablaba mucho a mí la palabra de la ofrenda que tuvieron que llevar de afrenta, ¿verdad? O sea, ellos ignoraban, pero aún en ignorancia tuvieron una consecuencia. Hicieron algo que no era incorrecto, tratar la presencia de Dios en una forma, para empezar, no les corresponde tenerla. Y luego también tratar las cosas de una forma como tan común, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros
queremos tratar las cosas que hemos hecho mal contra cualquier autoridad de una forma tan común, ¿no? Como, ay, pues si ya sabe cómo soy, pues, ¿para qué me hace caso? Así es mi carácter. O yo soy así, pero ellos también lo otro, ¿no? Nos justificamos. Entonces, tenemos que aprender a honrarnos entre nosotros como cuerpo de Cristo, a honrar a las personas y a perdonar de corazón, para que entonces vengan esos tiempos de refrigerio, que la palabra nos dice que va a haber descanso de todas esas obras que hemos hecho en nuestras fuerzas, de toda esa fatiga que traemos por siempre estar a la defensiva, por pensar tanto, por estar en el orgullo, como dice Romy. Vemos otras que igual no somos tan de tener miedo, pero somos muy orgullosas y decimos, pues si quiere que me venga a hablar, ¿no? Todavía que me hizo. Ahora resulta que yo voy a tener que ir a arreglar algo. ¡Ah, qué risa! Decimos, ¿no? Esa parte de qué risa me da risa, porque mucho tiempo decía, a mí qué risa que me hagan tal cosa, a mí qué risa, y yo dije, y me acabé riendo. Así que, porque hasta la risa nos pone el Señor para que lo aguantemos, ¿no? Porque Él es bueno, quiere que lo pasemos con gozo todo. Amadas, aquí le vamos a dejar